Gracias. Pues primero agradecer que tengamos esta oportunidad. Hay una costumbre que dice, cuando habla un economista, dice, voy a ser breve y serio. Pues no les aseguro que sea tan rápido. Pero nos pasa a todos, a todas y a todos. Miren, yo lo primero es que quiero decirles que me da mucho gusto poder compartir en este foro lo que considero ahorita es el oráculo de lo que estamos viviendo. Como ustedes saben, la historia es la maestra de la vida. Y como el tema es exactamente acciones del gobierno mexicano frente a las políticas comerciales y migratorias del gobierno de Estados Unidos, no podemos explicar nuestro presente ni visualizar el futuro si no estudiamos a fondo nuestro pasado. Y para saber si estas acciones del gobierno tienen un impacto real, tenemos que dar el contexto histórico. Y miren, este libro, levante la mano el que los conoce. El libro, Economía y Democracia, compilado por la maestra Ifigenia Martínez. Bueno, va a cumplir esta semana 25 años de su presentación. Perdón, 30 años, fue en 1995. Y a mí me lo regaló directamente la mujer que tuvo la visión que hoy voy a exponer, la maestra Ifigenia Martínez. De las primeras estudiosas de la distribución del ingreso en México. La distribución funcional. Así es. ¿Qué función tiene? La primera mexicana en estudiar una maestría en Harvard. Y la mujer que le colocó la banda presidencial a la doctora Sheinbaum. Pues yo tuve la fortuna de ser su colaborador. En esa época era un jovencito y ella me lo regaló. El primer capítulo de Economía y Democracia, fue un libro que era exactamente la respuesta, las primeras respuestas al neoliberalismo, pero desde un punto de vista economicista y político. Y el primer capítulo se denomina Soberanía Popular y Seguridad Nacional. Y le digo el oráculo, puedo darle una copia a quien guste porque no es bibliografía que esté muy disponible, que digamos. Este capítulo, Soberanía Popular y Seguridad Nacional, es en donde hace una visión de lo que venía con el neoliberalismo. Y exactamente empieza el concepto de soberanía. Se relaciona con la primera acción del gobierno, que hoy la volvió a repetir la doctora Sheinbaum. Defensa de la soberanía. En términos de hoy en la mañana y en varias ocasiones, la soberanía no se negocia. ¿Y cómo esa retórica o esa generalidad se aplica en las medidas del gobierno y cómo esas medidas del gobierno pueden tener un efecto? Bueno, pues vamos a definirlo en un antecedente. Justamente la maestra Ifigenia, en este texto, nos habla de la primera discusión de la soberanía de los estados. Fue en 1974. La negociación en Naciones Unidas para aprobar la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Y ahí se produjo un amplio debate sobre lo que significa la soberanía. Por fortuna se ganó, fueron alrededor de 74 países,
países en vías de desarrollo, como se denominaban, para otros subdesarrollados, ya después ese término ha ido evolucionando. Y el planteamiento es que las naciones, incluyendo a nuestro país, planteaban pues el reconocimiento de la soberanía de sus recursos naturales y su autodeterminación como pueblo. En esa misma época, en plena concepción de Guerra Fría, los anglosajones desarrollaron el concepto de seguridad nacional, que surgió como un concepto para sustituir la incertidumbre de la Guerra Fría por ahora la necesidad de las potencias del mundo de que la seguridad nacional debía depender no solamente al interior de sus países, sino afuera. Y era la justificación ideológico-política de invadir. Y aquí justamente hace una disertación extraordinaria que justifican este concepto de seguridad nacional para sustituir el concepto de soberanía, para lograr el eficiente funcionamiento de una economía global. O sea, había que traspasar la soberanía de las grandes potencias para garantizar la seguridad nacional. Y ese fue su concepto de seguridad nacional. Lo trasladamos ahora para la respuesta de Donald Trump, su estrategia, y cuál es el principal argumento para imponer los aranceles y para establecer esta política migratoria: la seguridad nacional. Aquí la seguridad nacional, el concepto de seguridad nacional, ha sido pervertido, así lo dice la maestra, como parte de una estrategia global de dominación y sometimiento, como una justificación política para lo injustificable, en donde lo mismo cabe combatir la invasión de Irak a Kuwait, perseguir a un jefe de gobierno delincuente en Panamá, que derrocar la dictadura militar en Haití. Escrito hace 30 años. Cualquier parecido con la realidad que estamos viviendo es mera coincidencia. A estos 64.000 millones de dólares, o ver el concepto de seguridad nacional como un mecanismo de control mundial frente a los cambios y probable trastorno de la situación actual, y en consecuencia como una política internacional de defensa del status quo y los factores reales de poder. Entonces, pues yo cuando leo, les invito, porque no hay el tiempo, pero si leen el artículo completo, dicen que la maestra Ifigenia proyectó que es una política que México ya ha tenido la experiencia de vivir, y aquí apenas de 1982 al 95 pues era adolescente el neoliberalismo, ¿sí? Este libro es del 1995. Lo otro que quiero resaltar para poder hacer la comparación histórica y responder realmente el tema es que da la primera respuesta del concepto de soberanía nacional para el mundo. ¿Cómo respondemos a que la soberanía nacional es otra cosa en nuestro país? Pues dice con claridad que antes hay que entender la seguridad jurídica establecida en la Constitución, la seguridad social como una garantía indispensable para que exista el bienestar, el equilibrio, la tranquilidad, la paz, la seguridad pública
que vela por el orden, que protege a los ciudadanos. Y fíjense esto: la seguridad interior y exterior en materia de paz y estabilidad interna, de operación de instituciones y defensa frente a las amenazas externas. Y luego ya pone la síntesis de lo que significa para nosotros, y ahora sí ya está reconocido en la Constitución y fortalecido, la siguiente aseveración: la seguridad nacional debe entenderse como las garantías del pueblo de México para tener una vida digna. Una vida digna. Para nosotros eso es la seguridad nacional. Bueno, ahora sí, entendido esto de la mujer que le colocó la banda presidencial a la doctora Sheinbaum, ¿cómo lo relaciona? Pues es justamente cuando nos preguntamos cómo se puede conectar la política social con la política exterior desde un punto de vista económico. Ahí viene la respuesta que justifica las acciones del gobierno. Primero vamos a hablar cuál es la primera respuesta: la defensa de la soberanía. ¿Cuál es el status quo? Ahora, en un mundo globalizado, ¿qué es lo que teme Donald Trump? Hay lo que llamamos el tigre de la América mexicana. Este concepto que también se acuñó a partir de la idea de que el Golfo de México se llamara Golfo de América. En México, en estos tiempos, hemos identificado la figura del tigre con similitud del pueblo. Es un concepto bastante retórico, ideológico, pero aquí yo lo retomo, porque el problema es que hay una comunidad latina en Estados Unidos de 60 millones de personas. Y de esas tienen un origen mexicano 38 millones. Y esa comunidad genera la mayor parte de las nuevas empresas y pequeños negocios. Hablan aproximadamente de 700,000 nuevas empresas. Y de esa comunidad, 11 millones son de primera generación, 26 millones de segunda generación, y sí hay 4.8 millones de migrantes que están en situación de indocumentados, que tienen no tienen el permiso. Fundamentalmente esta última, ahora sí, ¿cómo se conecta? Mandan anualmente, acaban de enviar la cifra récord de 64.745 millones de dólares. Y según varios estudios, no hay mucho, pero si hacemos una inferencia, esto es el 20%. Cuando hay un inmigrante, esto lo he encuestado hasta directamente con hermanos inmigrantes, si de cada $10 que ganas, mandas 2 a tu tierra, a la familia. Y es más alto el porcentaje que en cualquier otro lugar del mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el otro 80%? Se queda. Es la producción de riqueza en la Unión Americana. Estos 64.745 millones de dólares, que es la cifra récord del 2024, llegan directamente a México. Y es uno de los pilares
y ahí viene la conexión, de la economía popular. A estos 64,000 millones de dólares le debemos de sumar el otro pilar con el que cuenta nuestro país para sostener y potenciar la economía. Es la política de bienestar. Así como lo dijo la maestra Ifigenia, es antes. Porque el bienestar suministra necesidades elementales. Y ese es el gran avance de la Cuarta Transformación. Redistribuir el ingreso en México y entender que la soberanía es que el pueblo tenga cubiertas sus necesidades elementales. Esa es la diferencia de conceptos, que no es nueva, que ya la hemos vivido. Justo aquí me da mucho gusto estar con mis maestros, porque estamos trabajando, y aquí una propuesta para hacer en la Ciudad de México, es cada uno de los ahora derechos sociales, ya no programas, de bienestar, cómo impactan realmente en la economía. O sea, ¿qué es eso que reciba un adulto mayor su pensión y con eso sea el soporte de la economía? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de cambio? Bueno, en toda crisis o en toda estrategia se hace un análisis. Es el método del doctor Krugman, que citaba aquí Jaime. Hay que analizar tus fortalezas, tus ventajas competitivas y comparativas. Y para nosotros no solamente es un concepto, es una ventaja para enfrentar justamente esta crisis. ¿Por qué razón? Porque se redistribuyó en los últimos 6 años alrededor de 800,000 millones de pesos en 30 millones de familias. Becas para los jóvenes, pensión de los adultos mayores, becas para que jóvenes estudien y trabajen, créditos a la palabra, y esa redistribución del ingreso nos permitió que 9,5 millones de personas dieran un paso en su nivel de ingreso y por lo tanto se alejaran de la pobreza, una parte, y se disminuyera la desigualdad. ¿Y por qué eso? Efectivamente, como lo dijo la maestra, representa una fortaleza de la soberanía. Lo explico. Aquí tengo mediciones. Hicimos un ejercicio con la encuesta ingreso-gasto y extrapolamos la información de los últimos 2. Estamos esperando la tercera encuesta. Aquí hay personas que nos ayudaron. Hicimos un modelo microeconómico para medir qué pasa con la economía familiar a nivel microeconómico, pero además por regiones. Es el primer cálculo regional. Yo tuve la fortuna de ser el coordinador de los programas de bienestar los primeros 3 años del gobierno. Y se nos antojaba muchísimo medir cómo podía sostener y crecer la economía a partir de la redistribución del ingreso.
Pero era un sueño antes, ¿eh? Bueno, lo hicimos. Hace poco, espero ya invitarles a la presentación de la tesis doctoral. Y en esa parte logramos comprobar, desde un punto de vista científico y a nivel microrregional, que hay un impacto que a la gente, algo muy lógico, mejora su bienestar, sí, pero también deja más recursos disponibles para la inversión o para el ahorro. La igualdad que Keynes nos enseñó que podía darle estabilidad a la macroeconomía. Entonces, yéndonos a la conclusión, México empezó por la base de la pirámide y particularmente tenemos la prueba más dura que hemos vivido, más que los aranceles, más que los ataques contra los migrantes. La prueba más difícil reciente fue la pandemia, en donde hubo una parálisis mundial de la economía. Afortunadamente, cuando llegó la pandemia, ya se había redistribuido el ingreso los primeros 2 años. Y por eso se demostró por la práctica que, como bien lo dice el doctor Sobrino, se fortaleció el mercado interno, pero no por una política, sino por una necesidad inminente, pero que permitió que no hubo una crisis alimentaria y aumentara el consumo de los básicos, que el campo seguía trabajando y que se había redistribuido el ingreso. Y eso nos permitió evitar el colapso económico. Por eso la recuperación de México fue muchísimo más veloz, porque el redistribuir el ingreso no solamente es cubrir las necesidades elementales, es el efecto multiplicador del ingreso en millones de familias. Y eso es el concepto de justicia y seguridad nacional que tenemos. Los programas de bienestar, más las remesas, son el escudo protector de las necesidades elementales. Esos, convertidos en derechos, van a crear una tendencia hacia el futuro que nos va a permitir desarrollar un mercado interno, soportar los grandes desajustes de la economía virtual y promover el desarrollo de abajo hacia arriba. La respuesta de México como acciones es la defensa de la soberanía, pero la soberanía entendida como la garantía de las necesidades elementales de la población. La respuesta se materializa en lo que se conoce como el Plan México. Aquí está, son 10 puntos. Estar en el top 10 de la economía, elevar la proporción de la inversión, crear 1,5 millones de empleos, 50% de proveeduría nacional en textiles, etcétera, vacunas hechas en México, quitar las restricciones a las inversiones en el tiempo, formar 150,000 técnicos, promover la sustentabilidad empresarial, ambiental, lograr que 30% de las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al financiamiento, colocar a México entre los 5 países más visitados del mundo. Bueno, está el Plan México.
Pero el verdadero soporte, ahora sí, para concluir, es la solidez de la economía mexicana. Pero no la solidez a la que estamos acostumbrados a ver solo los indicadores macroeconómicos y de especulación, como el tipo de cambio y el comportamiento de las bolsas, sino a estar seguros que se están cubriendo las necesidades elementales, porque le vamos a apostar que el incentivo del ingreso en el bolsillo de las familias mexicanas es el que nos va a ayudar a que se produzca más. Yo observé con detenimiento en pandemia que entregaron crédito a la palabra al 70% del soporte de la economía nacional, que es pequeños y medianos negocios. Nos dejó un soporte tremendo para brincar ese año de pandemia. El nuevo dimensionamiento, y dicen, ahorita me estaba yo extrañando, dije, hay que iniciar el proyecto en la ciudad. ¿Qué creen? Que ya lo iniciaron. O sea, toda esta labor de casa por casa y de los recursos que se están destinando a los pequeños negocios es una contribución impresionante para ese efecto multiplicador del bienestar, que es como vamos a denominarlo en un futuro, que no está normado, bueno, no está escrito, pero es el nuevo indicador para medir el bienestar. Donald Trump necesita, esto es muy importante, que las exportaciones mexicanas no sean el motor del desarrollo. Necesita que tengamos una dependencia de sus importaciones. Pero si lo está haciendo, aunque sea un balazo en el pie porque les va a aumentar los costos y les va a disparar la inflación a los norteamericanos, lo está haciendo porque estamos creciendo. Porque mirar al mercado interno fue lo que le permitió a los países asiáticos, específicamente a China, poder crecer, utilizando su mercado interno y basando su política en las exportaciones. Ahora sí, con esto concluyo. Las exportaciones en el mundo son 23 billones. O sea, 12 ceros, porque hay una confusión entre nuestros billones y los billions en la cuenta inglesa. Estoy dando las cifras al 2003. La suma de las exportaciones del mundo, todo lo que el mundo manda al exterior, si lo sumamos son 23 billones en el 2003. Estados Unidos, con México y Canadá, son 3 billones. 3 de 23. México y Canadá sumados hacen 1. 568,000 millones Canadá, 593,000 millones México. ¿Cómo es posible, si una tercera parte depende de los dos países con los que tiene firmado el Tratado de Libre Comercio, le pongas aranceles? Eso te hace menos competitivo con el mundo, porque China tiene nada más y nada menos que 3,379,000. Las exportaciones de China son casi equivalentes, un poquito más grandes que en los 3 países juntos. Estados Unidos, esto de que es la seguridad de los narcotraficantes, aquí ya lo definió la maestra Ifigenia.
Y es una discusión de hace 30 años. Creo que algunos no habían nacido. Usted ya, ¿verdad, maestro? Sí. Ya estaba por ahí. Entonces, usted también, ¿verdad? Tú y yo, todavía no. No, sí. Tú no. Tú tampoco, ¿verdad? César tampoco, ¿no? Entonces, esta es la gran conclusión. Las acciones del gobierno parten de saber qué significa la grandeza mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias.